Muy buenos días y muchas gracias por asistir a esta presentación que hemos preparado con el fin de compartir con ustedes los resultados anuales de Ecoener correspondientes al ejercicio 2022. Un año caracterizado por el crecimiento en todos nuestros indicadores financieros y la consolidación de nuestro negocio en un entorno muy exigente. Iniciamos este repaso por la parte financiera, en la que el año 2022 nos deja las mejores cifras económicas de nuestra historia. Ecoener ha cerrado el pasado ejercicio con una cifra de negocio de 72,9 millones de euros, lo que representa un 83% más que los 39,9 millones del mismo periodo de 2021. Por segmentos, la tecnología eólica duplica sus ventas de energía, a la vez que la fotovoltaica triplicó su aportación durante el último año. Este crecimiento de los ingresos se traslada de manera muy relevante al EBITDA, que ascendió hasta los 44,1 millones de euros, experimentando un crecimiento del 96% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando fue de 22,5 millones. Esto supone prácticamente duplicar la cifra. Además, el margen EBITDA alcanzó el 60% después del OPEX y los gastos generales, que incluyen el importante esfuerzo en la promoción de negocios. El beneficio neto superó la barrera de los 20 millones de euros, multiplicando por 3,6 el resultado del año 2021, alcanzando los 20,2 millones de euros, el 28% del ingreso total. Pero los buenos datos que hoy presentamos no son fruto de la casualidad, son la consecuencia de una triple protección de nuestros ingresos, en la que me gustaría detener. Por un lado, la diversificación tecnológica y geográfica de nuestros activos, que reducen la estacionalidad y permiten capturar precios más elevados, lo que redunda en un mejor equilibrio entre seguridad y rentabilidad. En segundo lugar, la tipología de los ingresos, en la que los regulados y PPA suponen el 60% del total. El 36% se encuentran en el régimen canario, lo que nos permite un aprovechamiento del pool y de los incentivos regionales. Y por otro lado, nuestros PPAs, dolarizados y con precios elevados, lo que hace posible complementar esa estabilidad. El grupo concluyó el pasado ejercicio con una producción de 382 gigavatios hora, un 11% más que en 2021. El flujo de caja operativo alcanzó los 52,5 millones de euros en este último ejercicio. Esto supone un 246% más que en el mismo periodo de 2021, cuando fue de 15,1 millones de euros. Algo muy importante, la caja procedente de las operaciones se convierte en un motor de crecimiento que nos permite financiar buena parte de nuestro CAPEX. En este sentido, hemos invertido 121,2 millones de euros en activos durante el año 2022. Esto significa un incremento del 116% respecto a los 56,2 millones de euros del ejercicio de 2021. En los términos de balance y aun teniendo en cuenta el importante esfuerzo inversor, Ecoener mejoró su ratio de deuda respecto al año anterior, contando con una holgada posición de tesorería de 80,4 millones de euros. De este modo, nuestra compañía cuenta también con un importante escudo antiturbulencias de deuda. Hemos cerrado el ejercicio pasado con un apalancamiento diversificado. El bono verde de proyecto, que abarca el 42% de la deuda a un tipo del 2,35%. El Project Finance y deuda híbrida, que suponen el 50% de la deuda a un tipo del 3,4% medio en el ejercicio. Y la financiación vía SICAV, que supone el 8% de la deuda a un tipo del 1%.
A principios de 2023 se ha añadido la primera emisión de pagarés de 5 millones de euros en el MARF, que contó con una sobresuscripción del 37%. Por tanto, el 100% de la deuda del proyecto es a un interés fijo y supone el 82% total. Y además, contamos con una cobertura natural porque la moneda de la deuda coincide al 100% con la moneda de su ingreso. Como anunciamos en octubre pasado, Ecoener firmó con un consorcio de 6 entidades coordinadas por el BBVA la concesión de un crédito sindicado sostenible de 85,5 millones de euros, ampliable hasta 100 millones. Una fórmula de financiación novedosa en el sector de las energías renovables y que nos permitirá acelerar los planes de crecimiento al posibilitar adelantar el inicio de las obras de construcción. Por tanto, a día de hoy, Ecoener tiene una posición saludable en términos de deuda, con un interés fijo en casi todo el conjunto, una estructura de vencimiento cómoda, una financiación innovadora híbrida y un coste ajustado. En resumen, y siendo un año de enormes dificultades en un entorno mundial complejo de sobra conocido por todos, los datos correspondientes al ejercicio 2022 se asientan en dos conceptos claros: crecimiento y consolidación. Crecimiento de nuestra cifra de ventas, de nuestro EBITDA y de nuestro beneficio neto. Y la consolidación de la fortaleza de nuestro modelo de negocio y nuestra estrategia empresarial. Ecoener cierra así un ejercicio en el que ha crecido en todos los parámetros de gestión y afronta 2023 con una sólida planificación de desarrollo en mercados diversificados de alta rentabilidad. Como les decía anteriormente, este ha sido un ejercicio de crecimiento. En la actualidad, la capacidad de los activos en operación y construcción de Ecoener suman en total 420 megavatios, localizados el 45% en España y el 55% en América. Hacemos un repaso por el estado de nuestras operaciones constructivas más relevantes. En las Islas Canarias ha entrado en operación el Parque La Florida 3, con 19 megavatios de potencia y los aerogeneradores más modernos instalados en Canarias en la actualidad. Hemos conseguido 2,8 millones de ayudas públicas y financiación del Banco Sabadell para su construcción. El factor de carga estimado del parque es del 47%. Este parque se integra en el mayor complejo de generación de energía renovable de Gran Canaria, propiedad de Ecoener. Las instalaciones eólicas y fotovoltaicas se ubican en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas, y cuentan con una capacidad total instalada de 100 megavatios. En La Gomera hemos finalizado los nuevos parques eólicos, situados en San Sebastián de La Gomera, con una capacidad de generación conjunta de casi 12 megavatios. La inversión ha contado con 4,1 millones de subvención, financiación vía SICAP y cuenta con un factor de carga del 44%. Este proyecto ha supuesto un hito en la historia de Ecoener. Somos el actor clave del programa institucional La Gomera 100% sostenible, que se ha referenciado como proyecto estratégico para el plan de descarbonización de las Islas Canarias. Y en Galicia hemos concluido la ampliación del aprovechamiento hidroeléctrico de Cierves para aumentarlo en 3,1 megavatios con otra turbina Foyth, que se añadirán a los 5 megavatios que ya tiene. De cara a 2023, estamos inmersos en un potente esfuerzo constructivo en el que tendrá un gran protagonismo la tecnología fotovoltaica. Más de 300 megavatios se incorporarán al portfolio de Ecoener, procedentes de esta tecnología de generación. Hemos tenido que abordar diversos retos, como importantes cambios de carácter institucional en el gobierno dominicano o la demora en la entrega de algunos de los componentes que siempre dilatan los tiempos. A pesar de ello, los activos en construcción permitirán duplicar la capacidad de producción en 2023. En República Dominicana, Ecoener está realizando el proyecto más ambicioso de este momento, como Ayasa 1 y 2. Los trabajos están próximos al COD y vamos a contar en breve con casi 100 megavatios de producción fotovoltaica.
En Colombia avanzan a buen ritmo los trabajos de construcción de la planta fotovoltaica Subnorte, con una capacidad de producción de 41 megavatios y un factor de carga del 20%, también próximos a su entrada en generación. Aquí debemos mencionar los activos de energía solar Payita 1 con 60 megavatios, los 6 megavatios de Quibitó en Colombia y los 74 megavatios de la planta de Yolanda en Guatemala. Todos ellos países en los que ya estamos implantados. Ya se ha efectuado la compra de equipos y hemos comenzado su recepción. Quiero aprovechar para hacer en este punto un breve repaso al pipeline de Coen. Nuestro crecimiento futuro se basa en un pipeline de 1,7 gigavatios con una extensa labor de desarrollo de proyectos para crear un portfolio rentable y global. Hasta 2024 seguiremos aumentando masa crítica en España y los 5 países de Latinoamérica en los que estamos presentes. Pero ya hemos comenzado a dar pasos muy importantes en países de Europa y de la OCDE que han mostrado un interés en acelerar sus políticas de descarbonización. Además de ello, una de las potencialidades de Coener a lo largo de su historia ha sido el éxito en licitaciones de energía renovable a nivel global, con excelentes resultados en licitaciones públicas. Entre el 2007 y 2022 nos adjudicamos más de 200 megavatios en España, Italia, Honduras o Colombia. Todos ellos concursos de una elevada dificultad técnica y de alto valor añadido en las tecnologías, lo que ha constituido un éxito del equipo de desarrollo de negocio y un pilar básico de nuestro crecimiento rentable. Este año ha comenzado con buenas perspectivas. El gobierno de Ecuador celebraba en enero la apertura de plicas de su último concurso y los 2 proyectos con los que nos hemos presentado cumplieron el 100% de los requisitos iniciales, existiendo ya propuesta de adjudicación a nuestro favor. Estamos a la espera de la conclusión de la tramitación. Se trata de los proyectos de Santa Rosa y El Rosario, 2 centrales hidráulicas fluyentes que suman 100 megavatios, casi 50 megavatios cada una, con un factor de carga del 70% y en un país dolarizado, con las ventajas que ello representa. Antes de concluir esta presentación y después de exponer los importantes datos financieros y planes de futuro, me gustaría hacer un repaso a las acciones ESG llevadas a cabo durante el último año. 2 hitos relevantes. En 2022 nos hemos adherido en calidad de socio al Pacto Mundial de Naciones Unidas, la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa del mundo. Actualmente hay más de 19.000 entidades en 165 países que son socios del pacto, compartiendo principios y valores que rigen el día a día de nuestra toma de decisiones. También en 2022 hemos publicado nuestra primera memoria de sostenibilidad, que recoge la información sobre el desempeño en el ámbito de la responsabilidad social, la gobernanza y el medio ambiente, y nos está sirviendo para mostrar ante la sociedad nuestro compromiso real en este ámbito. Esta memoria de sostenibilidad se ha realizado con criterios GRI. Ha sido auditada y verificada por la prestigiosa certificadora internacional TÜV-SÜD. En el área de responsabilidad social, seguimos aportando nuestro compromiso en aquellos lugares donde operamos. Por citar algunas de esas acciones, en República Dominicana estamos trabajando para poner en valor el papel de la mujer en el sector de las energías renovables. Pertenecen a localidades próximas a nuestros proyectos y en la mayoría de los casos solo contaban con trabajos esporádicos. Suponen ya el 28% de la plantilla de obra. Estamos muy satisfechos de esta iniciativa. Por otro lado, hemos reforzado nuestra colaboración con los agentes sociales de las poblaciones locales en diversas acciones de carácter educativo y de movilidad, allí donde estamos construyendo nuestros activos. Abarcan desde la donación de material escolar hasta mejoras en instalaciones educativas y deportivas. En Honduras, mantenemos nuestro apoyo para contribuir al desarrollo de las comunidades que se encuentran ubicadas cerca de nuestra planta fotovoltaica. Entre otras acciones, hemos colaborado en el mantenimiento y mejora del sistema de alumbrado público o del servicio de abastecimiento de agua potable en 3 localidades próximas a las instalaciones.
En Canarias, Ecoen ha realizado un importante incremento de las acciones vinculadas a su programa de acción social. De este modo, hemos participado en el proyecto Balón y Boli del Castillo Fútbol Club y el Campus Recre del Club Baloncesto Castillo, destinados a fomentar el deporte y las actividades educativas en niños de 4 a 8 años, especialmente entre aquellas familias con menos recursos. Dentro de nuestro compromiso con el patrimonio cultural, hemos colaborado con el mantenimiento de la techumbre de la iglesia del siglo XII Santa María do Sixto en el Ayuntamiento de Ural, donde contamos con activos desde hace más de 20 años. En el ámbito de la divulgación y promoción de las energías renovables, estamos abriendo nuestras instalaciones a los centros educativos, en las comunidades en las que nos ubicamos, para que conozcan nuestra compañía y el potencial de nuestro sector. Recibimos en nuestras instalaciones en Canarias a los alumnos del ciclo de grado medio de electricidad y electrónica del Instituto Santa Lucía, que pudieron conocer de primera mano nuestras instalaciones fotovoltaicas. En octubre celebramos una jornada de intercambio de conocimiento dentro de un encuentro internacional Erasmus, en el que participaron un grupo de profesores procedentes de distintos países de la Unión Europea. Estas iniciativas están permitiendo mejorar el conocimiento del sector de las energías renovables y al mismo tiempo contribuir a la formación de jóvenes que están enfocando su futuro profesional en este ámbito. En Guatemala, a través de un acuerdo con la Universidad de San Carlos, la principal del país, entre otras acciones, estamos trabajando con los alumnos de la licenciatura de Administración y Recursos Turísticos, complementando su formación reglada sobre energías renovables, ayudando a asentar sus conocimientos en nuestras plantas de producción. En Colombia hemos desarrollado acciones educativas en 3 escuelas locales, acercando la potencialidad de la energía solar a los estudiantes, aportando material didáctico y facilitando la visita a nuestras instalaciones, convencidos de que algunos de ellos elegirán nuestro sector para su futuro desarrollo profesional. Dentro de nuestro compromiso medioambiental, hemos sido pioneros en la revegetación y la instalación de pantallas vegetales en nuestras instalaciones de Canarias. Somos la única empresa del sector que lo está haciendo en el archipiélago. En el complejo de Gran Canaria hemos levantado casi 2.000 metros de barrera vegetal para favorecer la integración paisajística de nuestros activos. La plantación se ha realizado con especies autóctonas y en el proceso de regadío se está utilizando agua reciclada procedente de una depuradora del entorno. Y en La Gomera hemos plantado más de 1.000 árboles y arbustos autóctonos, que abarcan una superficie total de 21.000 metros cuadrados. Además, los aerogeneradores de estos parques eólicos han sido equipados con modernos sistemas para garantizar la protección de la biofauna. La producción de energía generada por Ecoen durante todo el año 2022 equivale al consumo de 95.000 familias y se ha evitado la emisión de 200.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Estos son algunos de los ejemplos que demuestran que en Ecoen tenemos una firme vocación ambiental y social. Concluimos aquí esta presentación de resultados correspondiente al año 2022 y me quedo a su entera disposición. Muchísimas gracias por su atención. Okay. Now, as Luis says, we are pleased to answer your questions. Entonces, como decíamos, estaremos encantados de responder a sus preguntas y si quieren hacerlas, tanto en inglés o en español, pueden hacerlas. Tienen la palabra. Levantando la mano, por favor, Ángel, adelante. Desactiva tu micrófono y pregunta. Sí, hola, muchas gracias, Chano. Buenos días a todos. Yo tenía varias preguntas por mi lado. Quería preguntaros un poco sobre la situación en Colombia tras el cambio de gobierno que hablamos las últimas veces en la presentación de resultados. Sí que estabais dudando, hemos visto, o sea, se ve en la presentación que habéis publicado que el proyecto hidráulico no va a ser, o por lo menos no lo tenéis dentro de los proyectos objetivo de cara a los próximos años. No sabemos si es que lo habéis retrasado o finalmente no se va a llevar a cabo, si es una cuestión de tipos de interés o si es que habéis cambiado vuestros planes en la región. Luego quería preguntaros también de
cara a los nuevos proyectos, el coste de financiación de los mismos, si habéis visto un repunte muy fuerte y eso os puede provocar un descenso en los retornos, o estáis viendo que los PPAs están mejorando y eso cubre un poco la rentabilidad, ¿no?, que podíais esperar a priori. Y luego, volviendo a Colombia, que se me olvidó preguntar, es respecto a la diapositiva número 20, si no recuerdo mal, habláis de que tenéis PPA con distintas utilities a 15 años. ¿Eso está cerrado ya? Más o menos en qué entorno de precios podría estar, y nada más por mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar por tipos de interés y si esto se está reflejando en los precios de los PPAs. Pues evidentemente en este escenario de incremento de tipos de interés, la rentabilidad de los activos baja y los PPAs están recogiendo parcialmente incrementos de precio, pero no de una manera sustancial. O sea, no de una manera completa sobre el coste del aumento del tipo de interés. Para ser más claros, los PPAs que fuera de España, fuera de Europa, los incrementos del precio de la energía no han sido tan notables como en España, son menores, en algunos países incluso irrelevantes, como por ejemplo Colombia, y eso no se ha llevado a los PPAs, con lo cual pues la conclusión es que determinados activos, como por ejemplo en Colombia, pues tienen una merma en su rentabilidad. Esto es una idea clara. Entendemos que esto es un incremento de tipo de interés que se moderará en un plazo, a medio plazo, pero a día de hoy la traducción es menor rentabilidad en los activos. Es así de sencillo. En España no, porque tenemos tipo fijo desde siempre, pero en los países donde estamos operando, este incremento pues, se traduce en una menor rentabilidad. En Colombia, pues estos desequilibrios que se han producido pues tienen consecuencias mayores. ¿Por qué? Pues porque primero ha llegado un gobierno que ha generado inquietud inversora, que ha generado inquietud empresarial en el país. Esto se ha traducido en un incremento, en una depreciación, perdón, del valor de la moneda, que ha pasado de 3.800 a 5.000 con relación al dólar por peso colombiano. Entonces, bueno, pues hay una depreciación importante de la moneda y ha habido un incremento sustancial de los tipos de interés. Los tipos de interés han pasado en pesos colombianos de estar en un torno del 7% a estar en un torno del 13%. Con lo cual, eso nos ha llevado a tomar la decisión de que en tanto en cuanto no se alcance un equilibrio razonable en Colombia, no vamos a acometer proyectos que supongan inversiones importantes para Ecoener. Y desde luego, no una hidráulica que tiene un periodo de maduración elevado. Entonces, queremos ver cómo evoluciona el país. Vamos a seguir haciendo proyectos más pequeños, pero no vamos a hacer proyectos que supongan un volumen de inversión elevado para Ecoener. Y el PPA firmado, pues es el PPA que está firmado. Esto está firmado desde octubre del año pasado. Los PPAs son el que mejor precio han tenido la subasta la subasta que nos dio lugar a esta firma.
y está en torno a los $60. Okay. Do you have any more questions, please? Go ahead. Pueden hacerla. Okay, we have here Charles De Swaby. acuerdo. Charles Swaby de HBBC puede encender el micrófono. Tiene la palabra. Charles, ¿me escucha? Puede hacer su pregunta. Okay. I guess Charles Hi, Swaby. good morning or good Hola, afternoon. buenos días o buenas tardes. Muy Muchas buenos gracias por la días. presentación. Tengo un par de preguntas sobre el CAPEX. Una de ellas, en cuanto a las tecnologías de los proyectos, hemos visto que los precios se han estado reduciendo en la fotovoltaica, pero no en la eólica, pero a lo mejor me lo pueden confirmar. Y en cuanto a CAPEX, ¿nos podrían dar algunas orientaciones sobre el año 2023? Gracias. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que el año 2022 fue un año complejísimo en cuanto al CAPEX. Hubo el incremento demencial en los costes de transporte marítimo y en los costes de las placas fotovoltaicas y en los costes de las máquinas eólicas. Afortunadamente para nosotros, las máquinas eólicas ya estaban compradas desde hace casi 2 años y por lo tanto no sufrimos ese incremento de costes. Pero desde luego en el resto de proyectos, pues evidentemente hemos vivido complicaciones serias, tanto en procesos de traer los equipos a los proyectos, o sea, de todo tipo. A pesar de ello, hay que decir que en la fotovoltaica los costes de las placas están bajando, no son bajadas importantes, pero están bajando con relación al 2022. Ya tenemos contrastadas pues, bajas en torno al 8-10%, y la situación en el transporte marítimo se ha prácticamente normalizado, aunque estamos todavía en precios de $1.700, $1.800 contenedor, cuando antes eran 1.200, 1.300. Pero no los 13 o 14 que hemos llegado a pagar el año pasado. ¿Y cómo va a evolucionar el CAPEX a futuro? Pues el CAPEX a futuro en eólica vemos que se va a mantener o se va a incrementar, y en fotovoltaica creemos que va a descender. O sea que es va a haber una pequeña mejora en la fotovoltaica y va a haber un empeoramiento en la eólica. En la eólica los fabricantes de mayor garantía están sufriendo mucho en sus cuentas y están incrementando los precios. No sabemos dónde va a parar esto. En fotovoltaica pues se consolidan las tendencias a la baja, tanto en suministro como en transporte. No sé si hay alguna pregunta más. Are there any other questions? Any more questions? Don't hesitate. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días. Agradeceros un montón la presentación y enhorabuena por los resultados. Quería haceros una pequeña pregunta respecto a cómo notáis el apoyo de entidades financieras respecto a
vuestro balance, más o menos, con el balance actual, hasta cuántos megavatios podéis llegar con la actual estructura de capital y viendo pues, los resultados sólidos que habéis conseguido, más o menos hasta dónde podéis llegar antes de tener que desinvertir o quizás ampliar capital. Muchas gracias. Pues lo primero que tenemos que decir es que hasta el 2024, con el capital que tenemos y con las inversiones previstas, no necesitamos realizar ninguna ampliación de capital y que de aquí al 24, a terminar del 24, en función de cómo evolucionen los beneficios y el número de proyectos que vayamos a cometer a partir de ese momento, tendremos que tomar decisión de o bien incrementar capital, cosa que yo soy reticente, o bien buscar otras fórmulas que complementen nuestras necesidades de capital, o bien seguir con un crecimiento lineal. Nuestra idea a partir del 24 es incrementar los números de megavatios, pasando a construir entre 300 y 350 al año, y pues dependiendo cómo sean las circunstancias en ese momento, tomaremos decisiones al respecto, ¿no? Pero la política nuestra no está orientada a ampliar el capital, sino a captar más recursos ajenos. Muy bien, Luis, más o menos tú que tienes los números en la cabeza mejor que nadie, más o menos llegando a 2024, ¿cómo quedaría más o menos el balance? Evidentemente dependiendo de los precios de energía, pero más o menos cómo estaría tu balance en términos de deuda neta EBITDA y más o menos cuánta caja te generaría el proforma en 2024 de cara a ir metiendo 300, 350 megavatios anualmente. Lamentablemente no puedo contestar a esa pregunta porque lo tengo prohibido, ¿no? O sea, no puedo hacer previsiones a futuro de resultados, ¿no? Por explícita órdenes de la CNMV, regulación de la CNMV. Pero bueno, si la marcha de la sociedad sigue correcta, lo que sí entendemos es que tendremos esas capacidades, ¿no? No sé si habría que complementarlas con alguna emisión de bonos, alguna cosa, y con mucha reticencia, repito, a ampliar capital. Entendido, pues muchas gracias y vamos, todo. Siento no poder facilitar eso, pero estas son las normas, esto no puedo cambiar. Magnífico, Luis, muchas gracias por todo. Gracias a ti. Hola, ¿me escucháis? Soy Jorge Alonso de Societe General. Hola. Hola. Buenos días, Jorge. Bueno, gracias por la presentación. Yo tenía alguna pregunta concretas. Era si nos podíais dar un rango de los precios para los nuevos proyectos en Guatemala y de Ecuador, para tener un poco una idea del rango de precios y si esto se actualiza con inflación americana, etcétera, etcétera. La siguiente pregunta era que he visto que en minoritarios este año ha habido un salto grande, saber a qué se debe entender un poco esto a futuro que podemos esperar, ¿no? a medio plazo. Y luego la última pregunta es un poco más de ver vuestra visión, visto en España, por ejemplo, todo la aprobación de proyectos por la parte medioambiental por parte del gobierno central y regional. ¿Cómo veis vosotros que esto pueda impactar realmente en lo que sería la rentabilidad de activos que están a merchant, como son los vuestros dentro de España, ¿no? Si veis que puede haber un cierto riesgo de que entren a lo largo de los próximos 3, 4 años una cantidad muy superior a lo que inicialmente se esperaba de activos solares, sobre todo, y que eso, lo que sería la captura del spot durante las horas solares, pudiera sufrir más de lo que tenéis estimado hoy por hoy. Ver un poco cómo lo veis. Gracias. Pues muchísimas gracias, Jorge.
Los precios que tenemos en Guatemala, el PPA que tenemos en Guatemala es a $67 a 10 años y es un precio no indexado. En Ecuador tenemos dos precios que son 48 y 45,5 dólares y tampoco están indexados. Ecuador, tengo que decir que ya estamos en la propuesta de adjudicación, pero que todavía no está adjudicado, ¿no? O sea que no quiero trasladar una información que no sea veraz, ¿no? Es previsible que se produzca esa adjudicación, pero de hecho estamos en la propuesta final firmada ya por todo el ministerio, pero hay un acto de decisión por parte del ministro para adjudicar, ¿no? Sabiendo que sí, hemos sido la única empresa que ha sido adjudicataria en la parte hidroeléctrica. Se han rechazado el resto de proposiciones, ¿no? Lo cual es pues para nosotros, evidentemente, una grandísima satisfacción. Hay que tener en cuenta que este proyecto tiene un 70% de factor de planta. Eso equivale casi al equivalente a 300 megavatios o más de 300 megavatios en fotovoltaica, por hacer un comparativo, ¿no? Y tenemos un CAPEX en torno a 1.500.000, 1.600.000 dólares. Con lo cual, pues esperamos obtener entre 30 y 35 millones de euros de vida al año en esos proyectos. Minoritarios. Gracias a Dios, pues la acción va cogiendo cada vez más un volumen de contratación más elevado. Y yo no sé cuál va a ser esa tendencia. Esto no lo puedo predecir, ni tampoco tiene lógica por mi parte predecirlo, ¿no? Lo que sí vemos es que el volumen de transacción pues, ha aumentado bastante. Y con relación a las preguntas sobre las DIA y cómo va a afectar esto al merchant, todo esto, pues Jorge, pues grandísima pregunta, ¿no? Nosotros tenemos poca exposición en España. Una carta importante de nuestra exposición en España sigue siendo con precios, o sea, con activos regulados. Por ejemplo, en Canarias tenemos 20 megavatios con activos regulados. Con lo cual, entre el volumen de PPAs que tenemos en América, lo que tenemos regulado en España y esa parte más pequeña que tenemos de merchant, bueno, pues el que cuando sube nos beneficia un poco y cuando baje nos perjudicará un poco, con lo cual no nos preocupa en exceso, ¿no? Sí creemos que evidentemente en el futuro el volumen de construcción fotovoltaica que está realizando pues va a tener consecuencias en el precio de la energía. Esto es obvio y evidentemente pues a medida que se vaya acercando ese momento pues iremos tomando decisiones, ¿no? Pero de momento tenemos un buen pool y los próximos 5 años pues tienen una perspectiva muy razonable de precios, ¿no? Y a partir del año 7, el año 8, pues ya se empiezan a vislumbrar bajadas más importantes. Pero bueno, hasta allí todavía queda mucho. Todavía, pues si paralelamente se empieza a consumir más energía por la movilidad eléctrica, si se implantan las soluciones de hidrógeno, pues se pueden aumentar los consumos y esa mayor producción se puede compensar. Hay que ir viéndolo. En cualquier caso, esa parte de mercado que tenemos en España, en ese momento va a ser una parte del conjunto de Coener bastante reducida.
Vale, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Anyone has any more questions? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hi, maybe one more from me, if I may. Sí, yo tengo una pregunta más. Me preguntaba si nos podrían hablar del crecimiento a partir de 2025 y el pipeline de entonces. Quiero saber cuáles son los criterios en los que se fijan a la hora de entrar en un nuevo mercado, en un nuevo país, y cómo evalúan los riesgos de entrar en nuevos países como en Rumanía y el tema del tema impositivo allí en este tipo de energías. Lo primero que quiero decir es que a mí me encanta escuchar vuestras preguntas, porque de vuestras preguntas yo aprendo mucho. Entonces, yo os pido que por favor hagáis todas las preguntas que queráis, que a mí me encanta siempre contestarlo todo y contestarlo con la mayor claridad y con la mayor trascendencia posible. Coener se ha tomado una decisión estratégica, que es reducir nuestra exposición a América, o sea, o mantener nuestra exposición en América más que reducir, pero incrementar nuestra posición en países OCDE. A raíz de la guerra de Ucrania, los países OCDE son conscientes de que tienen que incrementar su independencia energética, y esto se va a traducir en un importante crecimiento de las energías renovables en estos países. Esto es especialmente importante en Europa y también en Estados Unidos, donde se ha adoptado de medidas de fomento de las energías renovables muy fuertes. Por lo tanto, nuestro pipeline va a crecer, y va a crecer hacia países de la Unión Europea y países OCDE. Y por lo tanto, a partir del 25, no solo estaremos en América, sino que también estaremos en países OCDE, y serán los países más importantes para nuestros crecimientos futuros. Los criterios a la hora de entrar en un país se basan, el primero, en la capacidad de pago del país; segundo, en la seguridad de ese pago; tercero, en las facilidades de implantación; cuarto, en la necesidad real de que haya energías renovables. Y no somos partidarios de voluntarismos políticos, sino de que existan necesidades reales de energía y de energía renovable, que no todos los países tienen viabilidad para la implantación de energías renovables. Y esos son básicamente los criterios, ¿no? Fundamentalmente la seguridad en el pago. Y hay el criterio tradicional de Coener, que es la rentabilidad. Si no hay una buena rentabilidad, nosotros no vamos a un país. Thank you, very helpful. Muchas gracias, ha sido muy útil la respuesta. Gracias a ti, Charles, a tu disposición. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas. ¿No hay más preguntas?
Bueno, pues si no hay más preguntas, una vez más les quiero agradecer a todos su... sí, aparece una pregunta. Qué bueno. Yo no sé lo que significa eso. No tenemos más preguntas por ahora. There are not any more questions. We can end up this. No hay más preguntas ahora mismo. No, así que podemos concluir aquí hay esta llamada. aquí hay una de Roman Rieu. Bien, nos hacen una pregunta sobre la previsión de la hidráulica en el segundo semestre. Bueno, pues una vez otorgado por el gobierno ecuatoriano la propuesta de adjudicación, nosotros vamos a empezar el proceso constructivo inmediatamente, habida cuenta de que ya tenemos comprados los terrenos, por ejemplo, y nuestra previsión es iniciar construcción en el entorno de junio-julio del presente año. Son dos proyectos, obviamente, de mucha entidad, son dos proyectos importantes. Son 100 megavatios hidráulicos. Esa es la línea en la que nosotros queremos trabajar. La hidráulica será un componente importante para Ecoen en el futuro. Estamos trabajando en ello. Y estos son, pues, sin duda, proyectos muy importantes, ¿no? Hay que recordar que es un BOT a 30 años, es decir, es un PPA de 30 años, con lo cual significa un proyecto importante para Ecoen. Recordemos que la previsión de incremento de vida está entre 30 y 35 millones de euros al año. Perdón, de dólares al año. Luis. Sí. Mira, Román Rubiel de Philip Hottiger está preguntando por la hidroelectricidad del segundo semestre en cuanto a la pluviometría y producción hidroeléctrica. En el segundo semestre en España. Sí. Perdón. Del año 22. Del año 22. Bueno, el año 22 pues ha sido, para nuestra desgracia, un año tremendamente seco, históricamente muy seco. Si hubiese habido una hidrología normal, los resultados se hubiesen incrementado de una manera muy importante. Pero bueno, no se puede tener todo. Entonces, en el último mes, sobre todo en el mes de diciembre, ha habido un buen comportamiento hidráulico que ha mitigado en parte esa sequía, pero no ha tenido repercusión sobre el volumen del año. Es decir, bueno, pues mediados de noviembre, diciembre fueron un buen mes hidráulico, pero no suplió pues toda la sequía que se estaba arrastrando durante todo el año. Si el año hubiese sido normal, o sea, el año se sigue considerando muy seco a pesar de lo que llovió en noviembre y diciembre, pues repito, los resultados de Ecoen hubiesen sido mucho mejores. Pero bueno, esta es una de las grandes virtudes de Ecoen, es decir, el tener todo diversificado, lo cual te permite que un año seco pues, se compense con otras realidades dentro del conjunto, ¿no? Luis, una pregunta, si se puede, vamos, en el trabajo de la fórmula del LTV. Ya que nos has dado un poco en Ecuador, un poco pues ese rango de 30 a 35 y nos has dicho que el CAPEX por megavatio era entre 1,5 y 1,6, o sea, más o menos, para entenderlo un poco,
y entender los retornos de este proyecto de Ecuador, más o menos qué CAPEX de mantenimiento tendría este proyecto en los siguientes 30 años, tasa fiscal, qué parte es equity, qué parte es deuda, a qué parte está financiada la deuda, no sé, coste de estructura en el país, para entender un poco cuál sería el retorno sin apalancamiento y el retorno con apalancamiento de un proyecto de este estilo, para ver cómo alocáis capital a largo plazo. Los costes de mantenimiento hidráulico son costes bastante reducidos, ¿no? Y fiscalmente estamos hablando de costes de eso que nos llegan, están en torno al 6-7% de la previsión de ingresos, y los costes de la fiscalidad en Ecuador es elevada, estamos hablando en conjunto de la suma en torno al 33%. El interés por la financiación es muy elevado. Hay muchos actores interesados en la financiación. Esperamos alcanzar un 75-25. Y entonces, más o menos, para que en vuestros números, vamos a ver qué retorno aproximado tendría esto. Eso tampoco lo puedo decir. Perfecto. Pero bueno, con estos números ya uno se hace una idea de la bondad de este proyecto. Perfecto. 75, entiendo, 75 equity, 25 deuda. No, 75 deuda, 25% equity. Y más o menos ahora en Ecuador, en dólares, que os pueden dar al 9 al 10%. Nosotros hemos calculado el 10%. El 10% en variables, ¿no? Perfecto. Y entonces estos 150 millones de inversión aproximada. Es un poco más con intereses y tal. Vamos a estar en torno a una inversión de 175, 180 millones de dólares. Perfecto. O sea, y el CAPEX de mantenimiento, o sea, la depreciación anual sería con un poco más de 5, o sea, con 2-3 millones esto tiraría para entender el flujo que os llegaría, más o menos. Ahí ya no puedo entrar tampoco. O sea, solo me puedo quedar en la cifra de EBITDA, ¿no? O sea, muy bien. Perfecto, pues muchas gracias, Luis. Perdón porque estamos atados de pies y manos con esto, ¿eh? Nada, muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Hay alguna pregunta más? Charles, ¿tú tienes alguna pregunta más? All good from my side. Thank you. No, todo bien, gracias. Muy bien, pues si les parece, vuelvo a agradecer su presencia en nuestra presentación de resultados. Estamos, como siempre, a su disposición, ¿eh? Un abrazo muy grande. Gracias.